De la mañana seguimos en ampliación de noticias y seguimos hablando, por supuesto, del tema médico, la situación de la pandemia en nuestro país. Saludamos al doctor Jesús Valverde, médico intensivista y además expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, médico del Hospital 2 de Mayo. Doctor Valverde, ¿cómo está usted? Muy buenos días y además un feliz año. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días. Feliz año también, igualmente a ustedes, y gracias por la oportunidad. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos comentando in extenso, doctor, esta información que ha brindado el ministro de Salud en el sentido de que en los próximos días, ante el incremento evidente de casos de contagio de la COVID-19 y básicamente la variante Omicron, estaremos ingresando ya a una tercera ola. En estos momentos, ¿cómo podríamos calificar el nivel de disponibilidad de camas de UCI en los centros hospitalarios, hospitales y clínicas? Bueno, nosotros trabajamos en dos frentes. Estamos siempre con los COVID de hace casi 2 años. Y tenemos ahora la presencia también de los casos no COVID, ¿no? Que también han sumado en ocupar camas UCI. En este momento la disponibilidad nuestra es muy poca. Tenemos que atender, vuelvo a mencionar, los dos frentes. Y casi la ocupación llegaría a cerca del 90% o un poco más, ¿no? Nos está agarrando en un momento bastante complicado, ¿no? Este incremento de casos. Y pues necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud desde todos los niveles, ¿no? Para evitar pues otra vez colapse nuestro sistema hospitalario, ¿no? Perdón, doctor, una precisión. Usted dice que también han aumentado los casos no COVID. ¿Qué tipo de enfermedades nos referimos? Bueno, son enfermedades que han estado postergadas durante la pandemia, ¿no? Hay enfermedades crónicas descompensadas, sobre todo enfermedades respiratorias, cardíacas, enfermedades que fueron desplazadas por esta pandemia y que pues se han cronificado en casa, se han complicado y han llegado a los hospitales ya descompensados. Cirugías también electivas, cirugías de alto nivel que se han tenido que realizar ahora y pues esas camas son ocupadas por ese tipo de pacientes, ¿no? Doctor, buenos días. Cuando un paciente llega a un servicio UCI en donde opera usted y los médicos intensivistas en general, es que tienen síntomas graves. Y nos ha dicho usted en otras oportunidades que han aprendido ustedes, entre tanto, a tratarlos mucho mejor que cuando comenzó, que no había ninguna experiencia frente a este virus. Pero, ¿cuándo podremos contar en el Perú con los medicamentos que ya se sabe que existen y que han sido autorizados en países como Estados Unidos? Estoy hablando de productos de la firma Pfizer, pero también de Merck. ¿Cuál es el tiempo que se puede prever para que esos medicamentos lleguen a los que tienen un grado avanzado de infección por coronavirus? Claro, son medicamentos antivirales que tienen mucha presencia, sobre todo en los primeros días de la enfermedad, ¿no? Actualmente no los disponemos en el país y que según los reportes mundiales tienen un buen beneficio en los primeros días, ¿no? Nosotros no contamos con eso. También hay que saber que nuestros pacientes llegan a los hospitales muy tarde, ¿no? Llegan a los hospitales pasado ya la primera semana, cuando quizás estos antivirales ya no tienen ningún beneficio, ¿no? Para nosotros sigue siendo importante contar con oxígeno, creo que es la herramienta más importante para poder enfrentar esta pandemia, sumado a todas las medidas de cuidado y soporte que damos en los hospitales, ¿no? No necesariamente son medicamentos que van a eliminar este virus, ¿no? Porque este virus tiene un tiempo de vida media muy corto, que llega hasta los 7 días probablemente, y de ahí desaparece y lo que queda son los factores inflamatorios que van a complicar a esos pacientes que van a requerir oxígeno y algunas medidas de cuidado adicionales, ¿no? Y en estos casos, doctor Valverde, de pacientes que llegan ya con una necesidad de oxígeno, sigue jugando en contra la automedicación, es decir, siguen consumiendo medicamentos que se ha demostrado que no causa ningún beneficio, como la ivermectina, la citromicina o inclusive el dióxido de cloro, que no es medicina, por cierto. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Nosotros lo que estamos recibiendo todavía acá en los hospitales son pacientes que llegan muy tarde, que han iniciado un tratamiento empírico con los medicamentos o fármacos mencionados por ustedes, y pues eso retrasa la atención de nuestros pacientes. Lo que necesitamos nosotros es un diagnóstico temprano en el primer nivel, la identificación de los factores de riesgo
y la atención oportuna con oxígeno, el primer nivel de atención, para así aminorar las complicaciones que se puedan suscitar con los demás órganos, ¿no? Eso es lo que se ve actualmente, ¿no? Por otro lado, también vemos pacientes, eso también es importante saberlo, que han cumplido la segunda dosis y que ya pasaron aproximadamente 5 a 6 meses de la segunda dosis. También estamos recibiendo estos pacientes, es necesario que se pongan la dosis de refuerzo, y lo que el grupo etario predominante son los adultos mayores, ahora, ¿no? Con infecciones en pacientes vacunados que han pasado los 5 o 6 meses de la segunda dosis. Doctor Valverde, usted habla de repotenciar justamente la primera línea de acción ante la inminencia de la tercera ola. En estos momentos en los hospitales del país, ¿cuál es el número de médicos intensivistas que hay? ¿No? Porque eso fue una, digamos, deficiencia en cuanto al número cuando empezó esta pandemia. Y si es así, ¿cuál sería el número, diríamos, adecuado de médicos intensivistas que tendría que haber para brindar una atención o garantizar una atención óptima en los hospitales? Bueno, mira, la formación de un médico intensivista puede durar de 3 a 4 años dentro de la universidad. Nosotros anualmente se gradúan aproximadamente entre 50 y 60 médicos intensivistas, que es lo único que ha cambiado desde el inicio de la pandemia, que se hayan sumado alrededor de 100 hasta ahora. Y pues el déficit es importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad de contar con aproximadamente 1.500 médicos intensivistas para poder enfrentar esta pandemia. 1.500, perdón, dijo. Sí, así es, 1.500. Que es el doble es un tema que tenemos ahora, más o menos, ¿no? Que es el doble, tenemos 800 ahora. Precisamente, es el doble de lo que necesitamos ahora, ¿no? Es muy largo esto, ¿no? Lo que necesitamos es nosotros fortalecer nuestro sistema hospitalario y siempre contar con la colaboración de otros colegas de otras especialidades médicas que han participado con nosotros durante la primera y segunda ola y que han apoyado efectivamente en contener esta pandemia en la unidades de cuidado intensivo, ¿no? ¿Y cuántas camas UCI tenemos finalmente después de los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos? Bueno, acá hay un histórico que recordar. Nosotros empezamos la pandemia con alrededor de 860 camas UCI. Durante la primera ola llegamos a 1.500. En el pico de la segunda ola, 2.600, ¿no? Actualmente tenemos una operatividad aproximadamente de alrededor de 2.000 o un poco más. Esto porque estas camas UCI se implementaron de manera temporal. Algunos ocuparon espacios que no nos correspondían. Y ahora ya pues los servicios que necesitan sus camas han sido retornados estas camas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una operatividad de 2.000 sumado a la necesidad de recurso humano, ¿no? El recurso humano también es lo fundamental para mantener la cama UCI operativa y no contamos en este momento por el tema de que ya culminaron los contratos de algunos, ¿no? Porque hay un tema de la doble percepción también que ha hecho que los colegas intensivistas se replieguen a un solo hospital y que hasta ahora no se define, ¿no? Y están en una situación de emergencia. Y finalmente también por la operatividad de los equipos, ¿no? Los equipos también han cumplido sus horas de trabajo, necesitan un mantenimiento preventivo y correctivo, y tenemos buena cantidad de equipos parados en este momento, ¿no? De acuerdo, señor Jesús Valverde, muchas gracias por sus explicaciones. Nuestro saludo a usted y a sus colegas intensivistas, que son los que están realmente en las camas de las personas que más sufren esto y que han logrado sacar adelante a muchísimos pacientes en grave estado. Que tengan un feliz año 22 y muchas gracias por su presencia en RPP. Ustedes, buenos días, muchas gracias. Son las 9:14, momento de escuchar a los anunciantes de RPP antes de regresar a Ampliación de Noticias.